Es noche de oración y noche de discipulado. Amén. Entonces los niños hacemos un poquito de silencio, amén, y aprendemos un poquito de lo que es la palabra, amén. Entonces, noche de oración y discipulado. Ya estuvimos clamando, ya tuvimos, amén. Gloria a Dios por el cuerpo pastoral, por la iglesia en Ciénaga, por Colombia. Ahora vamos a entrar en materia en lo que es el discipulado. Gloria a Dios. Y hoy vamos a estar viendo lo que es la Trinidad. Amén. Texto base. Primera de Pedro. Gloria a Dios. El texto base, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor: elegidos según la presencia de Dios Padre, amén, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Entonces, el tema de hoy es la Trinidad. Amén. Si nosotros miramos a través de los pasajes, nosotros nos damos cuenta que se está hablando de un Padre, de un Espíritu Santo, y se habla de Jesucristo como Hijo. Se hablan de tres personas. Amén. Amén. Gloria a Dios. El propósito: llevar al cristiano a un conocimiento y a una relación íntima con cada persona de la Trinidad. Amén. Entender a la luz de las Escrituras la doctrina correcta de Dios Trino. Amén. Entender a la luz de las Escrituras la doctrina correcta del Dios que Trino. Amén. Hoy vamos a entender esa parte. Hoy vamos a comprenderla. Amén. Introducción. En sus enseñanzas, la Biblia no es politeísta. Amén. Entre paréntesis, muchos dioses. Amén. La Biblia no es politeísta. Entre paréntesis, muchos dioses. Amén. Ni triteísta. Entre paréntesis, tres dioses. Ni unitaria. Amén. Creencia en una sola persona de la Trinidad. Amén. Entonces estamos comprendiendo, ¿verdad?, a la luz de las Escrituras, que en sus enseñanzas la Biblia no es que politeísta. Esto quiere decir muchos dioses, ni tampoco es que triteísta, tres dioses, ni unitaria. Creencia en un solo ¿qué? En una sola persona de la Trinidad. Amén. La doctrina monoteísta de un Dios que subsiste en pluralidad de personas. Tres. Amén. Es la que está acorde con la realidad bíblica. Amén. Y a su nombre le voy a repetir: la doctrina monoteísta, amén, de un Dios que subsiste en pluralidad de personas, entre paréntesis, tres,
es la que está acorde con la realidad bíblica. Amén. Es la que está acorde con la realidad bíblica. Aunque para nosotros no es fácil comprender el misterio de la Trinidad. Amén. No es fácil comprender el misterio de la Trinidad. Es importante tener claro que la Biblia enseña que hay 3 personas. Amén. La Biblia enseña que hay 3 personas, no 3 dioses. Amén. Y a su nombre. Hay un solo Dios. Amén. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay un solo Dios, pero la Biblia habla de 3 personas. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Definición. Trinidad es la distinción de 3 ¿qué? Personas divinas. Amén. Trinidad es la distinción de 3 personas divinas en una sola y única esencia. Amén. Aunque existe realmente en 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Idénticamente eternas. Amén. Idénticamente eternas. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Son idénticas. Idénticamente eternas. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Consubstanciales e iguales. Amén. La palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras. Eso usted no lo va a encontrar en las Escrituras. Amén. La palabra Trinidad. Sin embargo, toda la Biblia en su contexto nos enseña la realidad de un Dios trino. Amén. Por favor. Amén. Gloria al Señor. Nos enseña de un Dios que trino. Para entender mejor el misterio de la Trinidad, es una. Sin embargo, produce luz, movimiento y calor. Amén. C. El huevo es uno, pero está compuesto de cáscara clara y yema. Amén. Están empapados. Gloria a Dios. Amén. Así tenemos que para el día del examen. Amén. Se contesta igual. Amén. El día del examen. Para que no vayan a perder el examen. D. El ser humano y su conformación tripartita: cuerpo, alma y espíritu. Amén. Estos son los siguientes ejemplos, ¿verdad?, que nosotros vemos. El cuerpo, ¿verdad?, el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Lo mismo vimos el ejemplo del huevo, la electricidad y el agua. Nunca entenderemos en su plenitud el misterio de la Trinidad. Gloria a Dios. Sin embargo, nos es fácil apreciar en toda la naturaleza el sello divino de un Dios trino. Amén. Podemos contemplar el sello divino de un Dios que trino.
Por eso vamos a ver la obra conjunta de la Trinidad. Amén. Eso lo vamos a ver, hermano, en la Biblia. Aunque muchos no lo acepten. Amén. La Escritura no habla de un Dios trino, pero nos refleja. Amén. Y nos habla de esas tres personas. Amén. Y a su nombre. Entonces la obra en conjunto de la Trinidad. Uno, en la creación. Amén. En la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Elohim. Abra paréntesis, raíz hebrea, nos deja ver la pluralidad de Dios. Amén, cierre paréntesis. Vuelvo y le repito. Génesis 1:1. Elohim. Abra paréntesis, raíz hebrea, nos deja ver la plenitud de Dios. Cierre paréntesis. Amén. Y leíamos lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. Amén. B. Génesis 1:2. Dice la Biblia. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Génesis 1:2. Espíritu. Amén. En Génesis 1:1 está hablando de quién? De Dios. Génesis 1:2 habla del Espíritu de Dios. Amén. Y a su nombre. C. Génesis 1:26. Dice la palabra. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Amén. ¿Quién era el que estaba hablando en esta ocasión? Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, en Génesis 1:26 encontramos la palabra hagamos. Amén. Y el que lo está hablando es Dios. Esto quiere decir que no estaba solo. Tenía una conversación con otro más, o con otras personas más. Amén. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Juan 1:1. Esta es una parte muy importante que queremos recalcar, hermano. Porque según algunos teólogos, gloria a Dios, que hoy se viene moviendo, Juan 1:1, se viene moviendo, hay un movimiento, amén, de la cultura hebrea, y están llevando a muchos ahora a querer estudiar la Biblia en hebreo, amén, y aprender las culturas hebreas, gloria a Dios. Y algunos teólogos están asegurando, gloria a Dios, y no se lo digo porque yo mismo lo pude escuchar de un teólogo, están asegurando, gloria a Dios, cuando llegamos a este pasaje, Juan 1:1, y vamos a leerlo, para que ustedes, los que aún están en las redes sociales y escuchen, puedan entender un poco de lo que la teología, algunos teólogos están transversando y enseñando cosas que no son así, porque se les está olvidando ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Amén.
en lo que tiene que ver el mensaje, la palabra. Gloria al Señor. Entonces Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Según algunos teólogos están diciendo de que esta palabra griega, la Biblia que nosotros estamos leyendo, este significado, gloria a Dios, o esta interpretación es la palabra como ellos expresan. La interpretación griega está la Biblia mal escrita. Amén. Está mal escrita. Porque aquí se está hablando era, o sea, en tiempo pasado. Amén. En tiempo pasado. Gloria al Señor. Cuando dice en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, hermano, gloria al Señor, que cuando ellos están diciendo de que la Biblia o la expresión griega está mal, amén, y por eso está mal escrita la Biblia, gloria a Dios, sin ellos tener en cuenta, hermanos, las gramaticales, amén, y la conjugación de los verbos, amén. Esta es una palabra, gloria a Dios, que se conjuga en tiempo pasado, gloria a Dios, por las gramaticales, amén. La conjugación del verbo lleva a que se pronuncie, gloria a Dios, en el principio era. Y algunos teólogos que están asegurando, gloria al Señor, de que está mal escrita la Biblia, amén. La pronunciación en griego, gloria a Dios. De ahí ellos quieren determinar que está mal escrita, pero a ellos se les está olvidando las gramaticales. Se les está olvidando la conjugación de los verbos. Amén. Y por eso, hermano, gloria a Dios, nosotros vamos a ver que este verbo está conjugado en tiempo ¿qué? Pasado. Amén. Está conjugado en tiempo pasado. Gloria al Señor. Yo el día que escuchaba esto, gloria al Señor, Dios me traía inmediatamente a memoria esto y empecé inmediatamente a investigar. Y tengo un material ahí que habla sobre las gramaticales. Amén. Y no solamente en griego, sino en hebreo. Y por qué esta conjugación se da en tiempo pasado. Amén. O sea que la Biblia no está mal escrita. Los que están mal informados son los que aseguran que la Biblia está mal escrita. Amén. Yo he venido durante mucho tiempo enseñando y diciendo que nosotros, para poder entender la Biblia, hermano, tenemos que saber muchas cosas, historia bíblica. Amén. Tenemos que aprender, hermano, escatología. Tenemos que aprender muchas cosas que hoy el pueblo de Dios no quiere aprender, no quiere estudiar. Y la Biblia dice: mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? Entonces, una persona que escuche un teólogo de esto, amén, que se la da de doctor, se la dan de maestro, gloria a Dios, que se la saben todas, y por una falla, por un error que sale de su boca al decir de que la Biblia está mal escrita, algunos se los están creyendo y están entrando, hermano, a estudiar culturas hebreas. Amén. Y algunos van a terminar como Pedro, después que aleluya, se reconcilia, gloria al Señor, y tuvo que Pablo exhortarlo, amén, porque todavía seguía practicando el judaísmo. Amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que, hermano, la Biblia dice escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. La Biblia dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Entonces, porque yo lo diga, usted no lo puede aceptar. Amén. Porque yo lo estoy diciendo, usted no lo puede aceptar. Usted tiene que irse y investigar, profundizarse. ¿Por qué aquí se está hablando era?
Amén. Usted tiene que mirar, hermano, la conjugación de los verbos. Tiene que mirar las gramaticales y usted va a entender. Amén. Este pasaje. Yo lo pude entender, hermano. Porque cuando yo escuchaba a este teólogo hablar de esto, Dios inmediatamente me trajo una palabra. Amén. Donde el mismo Señor Jesucristo estaba pidiendo ser restituido con aquella gloria que Él había tenido antes de haber venido, ¿qué? En forma de hombre, cuando Él abandona el reino, amén, celestial para venir a la tierra. Amén. Él se despojó a sí mismo. Amén. Y Él pidió que le fuera restituida aquella gloria. Amén. Entonces, aquí la gente se confunde porque quiere confundirse. Porque la palabra es clara, hermano. Amén. Por eso la Biblia, cuando habla de niños, tenemos que procurar madurar. Porque cuando hablamos de niños, aleluya, llevados por todo viento de doctrina, amén, esto significa que es una persona falta de doctrina. Amén. Y es fácil de engañar a una persona así. Porque se van mucho por los títulos. Cuando ven títulos, ya piensan que la persona se lo sabe todo. Y se les olvida, hermano, que Nicodemo, siendo un doctor de la ley, amén, siendo un doctor de la ley, cuando se estuvo delante del maestro, no entendía lo del nuevo nacimiento y era un doctor de la ley. Entonces no podemos dejarnos engañar, ni tampoco podemos aceptar que venga cualquiera porque tenga título de teólogo a decirle de que esta palabra, esta Biblia, está mal escrita. Amén. Porque si usted, yo no tengo título de teólogo, pero yo a ese teólogo lo desarmo lo que él está afirmando. Amén. Solamente con hablarle de la conjugación del verbo en tiempo pasado, si él tiene en cuenta las gramaticales. Amén. Y le aseguro de que cae en vergüenza. Amén. Y tendrá que retractarse. Porque si no entiende, hermano. Amén. Entonces muchos hoy se están levantando como maestros, como doctores. Amén. Y se les está olvidando, hermano, algo tan esencial que se lo enseñan a uno, hermana Benigna. Usted cuando aprendió la conjugación de los verbos, ¿estaba en qué año cruzando? ¿Quinto de qué lo vio usted? De primaria. Imagínate, la niña aquí vio la conjugación de los verbos en quinto de primaria. Amén. Y la gente se deja llevar, hermano, por los títulos. Hoy en día la gente se está dejando llevar por los títulos. Amén. Y un tipo de esto, nada más por tener el título, llega y dice, esta Biblia está mal escrita. Y todo el mundo dice, amén, amén, así es, así es. Hay que aprender ahora hebreo. Amén. Ya por ahí, aquí en Ciénaga hay un aviso de una convocatoria para todo el que quiera estudiar la Biblia en hebreo. Hay una convocatoria. Amén. Hay una convocatoria para que la gente estudie la Biblia en hebreo. Amén. Y a nombre. Entonces, tenemos que tener en cuenta, hermano. Amén. Entonces, estábamos en la obra y quería hacer esa salvedad. Amén. Para que cuando usted escuche a un teólogo por ahí diciéndole, no, que la Biblia que tú cargas, la Biblia que tú estás leyendo está mal escrita. Amén. La traducción del griego está mal escrito. Esa Biblia está mal. Usted inmediatamente llévelo
Y si le dice, no, porque aquí en Juan 1:1, le dice, bueno, vamos a hablar ahora de la gramatical y vamos a hablar de los verbos, de la conjugación de los verbos. Amén. Y yo le voy a dar a entender a usted, señor teólogo, así le tiene que hablar, que el que está errado es usted. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Estamos en la obra en conjunto de la Trinidad, ¿verdad? Entonces vimos Génesis 1:1, Elohim, raíz hebrea, nos deja ver la pluralidad de Dios. Génesis 1:2, Espíritu, amén, lo menciona. Génesis 1:26, encontramos esa palabra, hagamos. Pero quien estaba hablando, ¿quién era? Dios, amén. Juan 1:1, el verbo, palabra en griego, amén. El verbo, palabra en griego, en lo que se basa el teólogo, amén. Palabra en griego, para la persona de Jesucristo, amén. Palabra en griego para la persona de Jesucristo. Juan 1:14. Gloria a Dios. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién era el verbo? La Biblia está hablando en Juan 1:14. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. Amén. Entonces, vemos reflejada, ¿verdad? La obra en conjunto de la Trinidad en estos pasajes. Amén. Aunque la Biblia no habla de un Dios trino, pero vemos reflejada la obra de la Trinidad en estos pasajes, ¿verdad? Se habla de un Dios, se habla de un Espíritu, amén. Se habla de hagamos, que no está solo, amén, como muchos quieren hacerlo entender, amén, y a su nombre, Gloria a Dios. como muchos lo quieren hacer entender. Y se habla del verbo, amén, en 1:1 y en el 1:14, de que el verbo es ¿quién? Jesucristo. Gloria al Señor, amén. 2. Corrigiendo. Amén. Vamos a ver Génesis capítulo 11. Versículo 7. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. No dijo voy a descender, ¿verdad? Sino descendamos. Amén. Amén. Descendamos y confundamos. Amén. Una vez me encontraba con cierta persona que sostiene que Dios es uno. Amén. Que Dios es uno. Y cuando él me quería llevar por su cita bíblica, yo solo le hice una pregunta. Y le dije, varón, yo te voy a hacer una pregunta. Si a ti te ve la gente que tú levantas la mirada al cielo y te pones a hablar solo, que no hay más nadie a tu lado, y te pones a hablar solo, ¿qué va a decir la gente? Que no, que yo estoy loco. Y le dije, entonces cuando Cristo levantó la mirada y dijo, Padre, amén, no es que yo no crea en ti, sino para que estos que están aquí oyendo crean que tú existes. Él estaba hablando de la existencia de un ¿qué? De un Padre. Amén. Y le dije, tienes que analizar, porque el Dios que yo te estoy hablando no es loco.
Amén. Que hablaba solo. Porque él dice claramente, para que estos que están aquí oyendo crean que tú existes. Y estaba hablando ¿con quién? Con el Padre. Amén. Entonces, tenemos que mirar, hermano, y no dejarnos confundir. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que la palabra no es para contender. Amén. Y sin necesidad de contender, usted puede llevar a la persona. Y si la persona quiere irse a pleito con usted por palabra, lo mejor es decirle Dios te bendiga y chao. Amén. Eso es lo mejor. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. En la evangelización, Isaías. Amén. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Pero la pregunta es, después oí la voz de quién? Del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? Amén, por nosotros. ¿Y quién irá por nosotros? Amén. Si nosotros miramos, hermano, los pasajes, aún la parábola que dice de que el padre de familia había enviado a su siervo, amén, y lo está explicando ahí, y mataban a los siervos, y dijo, ahora voy a enviar a mi hijo, para ver si por lo menos a él, ¿verdad?, lo respetaban. Amén. Y ahí se está cumpliendo parte de lo que está hablando Isaías. Él escuchó la voz de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá? Por nosotros. Tuvo que el Señor enviar ¿a quién? A su hijo, hermano. Amén. A darse a muerte de cruz para que nosotros pudiéramos, amén, ser redimidos a través de su sangre. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién irá por nosotros? Amén. 4. En la redención. Gloria a Dios. En el bautismo, vamos a ver lo que habla Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Dice la palabra. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Amén. Estando Jesús ahí, siendo bautizado, desciende ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Como paloma, en forma corporal como paloma. Y vino una voz, ¿de dónde? Del cielo, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, aunque la palabra, la Biblia no nos confirma, amén, la doctrina de la Trinidad, pero se refleja, amén, un Dios Padre, ¿verdad? Hijo y Espíritu Santo, amén. Estando Jesús siendo bautizado, dice que vino ¿qué? El Espíritu Santo sobre él.
en forma corporal, como de paloma. Y una voz del cielo que decía: este es mi hijo. Al yo decir que Samuel es mi hijo, Samuel me está viendo a mí como ¿qué? Padre. Como padre, ¿verdad? Y nadie puede decir que él es su hijo, amén, si no es el padre, amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, nosotros podemos ver claramente, ¿verdad? Entre paréntesis, Padre, la voz del cielo. El Hijo es bautizado, amén. El Espíritu Santo desciende como paloma. Entonces encontramos Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. B, el mandato de la gran comisión. Amén. Amén. El mandato de la gran comisión. Mateo 28, 19. Y por ahí hay un varón en las redes sociales que está hablando y que eso está, la traducción está mal traducido, porque en el hebreo, en el original no dice así. Amén. Y así dice también el teólogo que escuché, de que está mal escrito Juan 1:1, y habla radicalmente que la Biblia está mal escrita porque no miran la conjugación de los verbos, amén, y las gramaticales, no miran absolutamente nada. Solamente hablan por hablar y ya hay punto. Y la gente se lo cree. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía que todo lo que él había aprendido lo tenía, ¿por qué? Por basura, y se esforzaba cada día por aprender más de ¿quién? De Cristo. Amén. De Cristo. Yo he escuchado muchos errores, hermanos, de los teólogos. La primera vez que entré a estudiar teología, me retiré en la primera clase cuando el teólogo llegó y expresó y dijo de que para aprender teología, amén, y era un tipo que se daba bombo, él mismo se tiraba hasta cohete porque él venía de la mejor escuela del Vaticano, 8 años estudiando teología allá en el Vaticano. Y cuando salió, enseguida salió diciendo de que para aprender teología había que sacarse a Dios del corazón. Si no, no ibas a entender la teología. Y eso fue inmediatamente lo que me llevó a que yo me retirara. Amén. Me retiré. Entonces, se les acepta los errores, se les acepta porque están más pendientes de los títulos. Amén. Del que viene a enseñar, que los tiene tan embobados los títulos que no escuchan las incoherencias que hablan. Amén. La gente se ciega por los títulos. Que esta gente habla tanta incoherencia, hermano, que la gente no ve, no oye, no entiende lo que le están diciendo y terminan en una falsa doctrina. Amén. Terminan en un error porque los tiene ciego el título del personaje que tienen enfrente enseñándoles. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Amén. Y a su nombre. Entonces, el mandamiento de la gran comisión, que dice Mateo 28, 19, dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a su nombre. Gloria al Señor. C. Palabra de Jesús. Vamos a ver lo que Jesús también expresó. Palabras de Jesús. Juan capítulo 14. Versículo 9. Jesús les dijo: tanto tiempo
hace que estoy con vosotros. Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre. Amén. El que me ha visto a mí, Cristo, ha visto al Padre. El Espíritu Santo os guiará, os guiará al conocimiento de toda la verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de qué de venir. Entonces el Espíritu Santo iba a ¿qué? Hablarnos ¿qué? Todo lo que ¿qué? Lo que oyere. Amén. Todo lo que oyere. Gloria a Dios. Entonces no está solo. Amén. Él está ahí escuchando. Amén. Y a su nombre. De su obra santificadora. Segunda de Corintios. Capítulo 13, versículo 14. Amén. 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Los nuevos creyentes aprendieron de los apóstoles que cada cristiano verdadero había sido elegido por Dios Padre, limpiado por la sangre de Dios Hijo, y que la persona que estaba presente con ellos, santificándolos, era Dios Espíritu Santo. Esta es la doctrina de la Trinidad. Amén. Gloria al Señor. Actividad de la Trinidad en la iglesia primitiva. Vamos a ver la actividad de la Trinidad en la iglesia primitiva. Amén. Amén. En Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y cantaron todo lo que los principales, dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Amén. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Amén. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Amén. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Padre y Dios, Señor, tú eres Dios. Amén. Y los príncipes se reunieron en uno contra el Señor y su Cristo y su Santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Amén. Van dos personas, ¿verdad? Espíritu Santo, cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en el versículo
más adelante, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes de determinar que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras se extiende tu mano para que se hagan sanidad, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Amén. ¿Estaban hablando con quién? Con Dios, pidiendo que se hicieran señales. Amén. En el nombre de su ¿qué? De su santo Hijo. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Gloria al Señor. El señorío de la Trinidad. Y con esto terminamos. Y para la próxima, el próximo martes tenemos oración. Amén. Primero el examen, después entramos en clamor y empezamos a ver la siguiente clase, que es Dios Padre. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. F, el señorío de la Trinidad. El Padre es llamado Dios y Señor. Amén. ¿Cómo es llamado? Dios y Señor. Juan 5, versículo 18. Gloria a Dios, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio ¿qué? Padre. Hacemos igual a Dios. Amén. Mateo capítulo 11. Estamos hablando del Padre llamado Dios y Señor. Amén. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? En Juan 5, 18. Ahora Mateo capítulo 11, verso 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cómo más a los de su casa? Amén. El Hijo es llamado Dios y Señor. Amén. Juan 1:1. En el principio era ¿qué? Y el verbo era. Y el verbo era con Dios. Y Juan 20:28. Juan capítulo 20, versículo 28. Amén. Para que usted no tenga duda, para que cuando le vengan a hablar, no, que Dios es uno. Amén. Amén. Y eso que aquí falta el pedacito que ahorita lo voy a leer. Hay una cita bíblica cuando el mismo Señor está hablando. Espérense, ahorita lo buscamos. Para agregarla. 20:28 dice: gloria a Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Entonces al Padre se le llama Dios y Señor, al Hijo se le llama Dios y Señor. El Espíritu Santo es llamado Dios y Señor. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y estaba hablando que había mentido aquí en el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Ahora nosotros vamos a mirar cuando Jesús está hablando con los discípulos. Está orando por los discípulos. Y está. Amén. Aquí en el versículo 5 cuando dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Con aquella gloria, o sea que la había dejado. Amén. Entonces cuando Juan está escribiendo, amén, y está relatando, Juan está relatando lo que Cristo hizo. Dejó aquella gloria, ¿verdad? Por eso dice, en el principio era, porque Él dejó esa gloria. Amén. Ahora pues, Padre, está Jesús orando por los discípulos y está llamando al Padre: glorifícame tú al lado tuyo. Juan 17, amén. Glorifícame tú al lado tuyo. Versículo 5, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ¿quién? ¿A quién estaba diciendo que todas las cosas le había dado procedían de quién? Del Padre. Amén. Porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Amén. Ahí está Jesús haciendo la oración y está diciendo: yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Estaba diciendo: guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Amén. Oye, porque ¿qué? Nosotros tenemos que llegar a ser uno con el Señor, uno con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar de la misma manera que Dios. Tenemos que actuar de la misma manera que Dios. Amén. 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 Y aquí Jesús lo está hablando claro, hermano. Para los que dicen, es que Él es uno. Ahí está diciendo, para que sean uno, hablando de nosotros. Amén. Que también vamos a ser uno ¿con quién? Con Dios. Así como Jesús es uno con Él. Amén. Entonces, no se deje confundir. Amén. De que no, que nada más hay un solo Dios. Amén. No se deje meter, hermano. Gloria al Señor, el ganchito que lo confunda, porque la palabra es clara. Amén. Entonces nosotros tenemos que también llegar a ser uno con Dios. Y dice: así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de ¿qué? De perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan en mí gozo
cumplido en sí mismo. Amén. Entonces tenemos que llegar a ser unos también, hermanos. Amén. Entonces, no podemos, amén, estar escuchando todo viento de doctrina, ni tampoco podemos estar, hermano, porque mirando los títulos y porque una persona tenga tanto título y le diga, hermano, que la Z es ese, y usted va a decir, ¿verdad que sí? Es ese porque él tiene título. No, investigue. No se deje meter el dedo en la boca. Amén. Amén. Como el pescado cuando cae en el anzuelo, porque cuando ya usted cayó, hermano, y quedó sujetado de la boca, como el pescado, es difícil que usted se suelte. Amén. Amén. Es difícil que usted se suelte. Entonces usted tiene que procurar cada día aprender a estudiar, escudriñar las escrituras. Amén. Usted tiene que capacitarse. Usted tiene que investigar, profundizarse mucho más. No porque el hermano Mejía lo dijo hoy. Ay, mi pastor lo dijo. Busque, investigue. Hoy hay muchas herramientas. Hoy está, amado, el internet. Hoy váyase a Google. Usted le pregunta a Google, ¿qué significa esto? Google le dice, amén. Hoy el que no quiere aprender porque no quiere. Amén. Amén. Hay muchos cristianos flojos que no quieren aprender la palabra, que no quieren estudiar. Y viene cualquier cabezón por ahí a decirle, hey, esto es así. Y enseguida dicen, amén, amén, así es así. Amén y a su nombre. Gloria a Dios. Capacítese. Y tiene que estar, hermano, estamos en un tiempo, hermano, de apostasía. Amén. Estamos en un tiempo de apostasía. Que tiene que tener los ojos abiertos espirituales y los oídos espirituales abiertos. Amén. Porque tampoco usted se puede dejar enseñar de cualquiera. Amén y a su nombre. Gloria a Dios. No se puede dejar enseñar de cualquiera. Usted tiene que entender. No se deje enceguezar por los títulos. Oh, que fulanito tiene los títulos. Y mientras que le están hablando de los títulos, usted no está escuchando, hermano, de dónde le están metiendo la herejía. Amén. Porque lo tienen ciego con los títulos. Para que no vaya a caer en errores. Para que no vaya a caer, gloria al Señor, en estos problemas. Gloria a Dios. Aleluya. Que sí, que estudie, tiene una semana, porque el próximo martes hay examen. Gloria a Dios.